muy formalmente correcto, pero utopías celestiales versus utopías terrestres. Nada más para cerrar la parte metafísica, vaya, tal vez todo sea metafísica en ese aspecto, pero bueno, se me hace muy interesante puntualizar que ese bien de bienes o el fin de fines que ustedes plantean me parece un truco mágico increíble, porque desaparecerían los deseos que tenemos como individuos, incluyendo el deseo de los más fuertes que tenemos como individuos, y eso es competencia por estatus socioeconómico. No, pero... entonces, me cuesta mucho trabajo reconciliar lo que sabemos de la naturaleza humana, porque se manifiesta en el día a día, y básicamente yo digo, si aquí hay un cuerpo que no tiene deseos, pues ¿cómo lo puedo llamar un individuo, no? Con la visión de esa perfecta armonía, de esa perfecta convivencia. ¿Entiendo? Compartiendo al mismo... no compartiendo. Al mismo tiempo permitiendo la existencia del individuo. Voy a poner un ejemplo, una historia breve. No sé si vieron en Netflix, hay muy buen documental, se llama Wild Wild Country. No. Véanlo, es fascinante, es sobre una secta que surge en la India por un gurú que se llama Bhagawan, algo así. Luego se trasladan a Oregon, si bien me acuerdo. Y son de esas sectas eclécticas, ¿no? Que toman un poco de todo, del cristianismo, del budismo, de donde sea. Y cuando el documental te presenta a los personajes en primer lugar, pues tú dices, pues yo no tengo mayor problema con ellos, porque ellos no son de esos que te quieren hacer daño, que te quieren imponer. Más bien, ves esa comunidad feliz y dices, bueno, no están haciendo daño a nadie, pues que crean lo que quieren creer. Pero lo que me llama la atención en ese ejemplo, y obviamente luego la utopía que crean se vuelve muy distópica, y por eso hice la vinculación, pero lo que me llama la atención es que ellos, todos esos sobrevivientes o supervivientes de ese campus que se habían creado en un rancho en el medio de la nada en Oregon, hablan de que esa etapa de su vida era la más feliz, porque estaban en una sola comunión con un solo fin, que todos estaban unidos, que todos estaban compartiendo, pues básicamente viviendo como un solo organismo, casi, ¿no? Y eso puede sonar bonito, pero aquí empieza la parte distópica, porque suceden dos cosas. Primera cosa, por alguna razón ellos se grababan de sobremanera. Hay materiales videos sobre todo el proceso de desarrollo de esta secta y de su rancho. Cuando tú ves esa gente, todos, con la posible excepción de los 2 o 3 líderes, tienen la misma expresión de cara, siempre es como una felicidad, pero tal vez esto viene desde mi sesgo, pero parece para mí una felicidad idiótica, porque son felices todo el tiempo y por ninguna razón específica, y todos tienen el mismo gesto todo el tiempo, haciendo lo que sea, ¿no? Limpiando baños, escuchando su gurú, lo que sea. Eso es una cosa. Entonces están perdiendo individualidad. Segunda cosa que pasa es que sí se asoma de repente individualidad. Hay de repente un juego de poder entre el mero y su
su secretaria, que es básicamente la segunda dentro de esa comunidad, y ahí es donde las cosas utópicas se desenvuelven en distopías y hasta en asesinatos, intentos de envenenar todo un condado en Estados Unidos, cosas fascinantes. Por eso yo me pregunto si no será que la misma contradicción que me parece que existe entre el planteamiento de esa unidad perfecta y el individualismo, ¿no será que eso es lo que se manifestó dentro de esa comunidad? Es que hay varias cosas interesantes que dices, pero hay que corregir. Lo primero, son dos puntos que manejaste. Primero, sobre la idea de que una posible contradicción, que se supusiera una contradicción al hablar de un fin de fines. Esta es la primera cosa que hay que corregir. La segunda, ciertas consecuencias que derivaste de la naturaleza humana, que te parecía que había cosas que contradecían a la naturaleza humana en la idea del fin de fines, cosas como la competencia y demás. Son dos puntos. El primero, es un tema desde luego interesante y entiendo por dónde vas, pero es un tema que ya ha sido tratado muy antiguamente, en serio. La gente tiende a subestimar mucho el pensamiento antiguo, pero no tiene ni idea de lo que están subestimando, quienes lo hacen. Esto ya lo pensaron los griegos. Interesantísimos planteamientos al respecto están en los estoicos, por ejemplo. El pensamiento de los estoicos, de la escuela estoica. Como toda la gran filosofía culminó en la gran escolástica. Entonces estos problemas están resueltos. Desde el punto de vista que tú sugieres, esto ya está resuelto. ¿Y cuál es la resolución? Precisamente lo contrario a lo que sugieres. La noción del fin de fines es lo único que rescata la posibilidad de absurdo en la propia noción del deseo humano. Todo deseo que tengamos, digamos, el deseo es algo en donde de alguna manera se persigue un fin. Por lo tanto, para todo deseo corresponde un fin. Independientemente del tipo de deseo, independientemente del tipo de fin. Si yo deseo un café, no es un deseo tremendamente poderoso, es un deseillo, pero deseo el café, voy y lo tomo. Ese deseo está satisfecho en esta situación concreta. Está satisfecho en número, tal vez no en especie, lo que es decir que mañana puedo volver a querer un café. El hecho de que mi deseo por el café pueda producir otros deseos, como por ejemplo, a lo mejor después de tomar un café, pues ya ahora se me antojó un pan, ¿no? A mí no. Hay mucha gente que acompaña el café con pan. Yo puedo tomarlo solo, ¿no? Pero bueno. Eso es un como buen filósofo. Pues hay filósofos que les gusta el café con pan. El café con también concha. Existen. Supongo, no sé. En la utopía existe. Hay un escenario utópico. La cuestión es que este proceder no puede dar al infinito. El deseo siempre corresponde con un fin. ¿Pero existe por el fin o por una causa? El deseo existe por el fin. Lo que pasa es que el fin es una causa. Hay 4 tipos de causa. La causa de causa se llama causa final. Si por ahí te encuentras algún físico y demás que dice que no hay 4 tipos de causa, créeme que no sabe de lo que está hablando. La causa final es la causa de causas. Es aquella causa, es aquel principio en virtud del cual las otras causas son causas, ¿no? La causa más típica sería el agente, ¿no? Pero la finalidad es lo que hace que la gente actúe. El agente. Bueno, la finalidad es una causa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo deseo algo, entonces busco un fin. Este fin lo busco porque es bueno. Y así podemos ir haciendo una cadena. De forma tal que un fin sea a su vez medio para otro fin, que a su vez sea medio para otro fin, que a su vez sea medio para otro fin, etc. Si este proceder llega al infinito, la existencia humana es una existencia absurda. Sin embargo, es posible decir que o sea, hay dos argumentos en contra de la posibilidad de que sea absurda. Punto número 1, los absurdos no se dan en la realidad, solamente en el nivel del discurso. Por lo tanto, la naturaleza humana en sí misma no puede ser absurda. Punto número 2, si existe acaso una solución teórica para salvar el absurdo, es una solución mucho más razonable que la del absurdo. Y esta es precisamente la solución. ¿Puedes ponerlo en términos más accesibles para un público en general? Ok, la cuestión es esta. Si tú tienes si el ser humano tiene un deseo, lo cual significa que está persiguiendo un fin, mismo que es bueno, y llega a este fin, tiene algo bueno,
Ahí es donde cuando llegas al fin, llegas a un nivel de reposo. El reposo es la culminación del deseo. Pero este puede producir otro deseo, y así sucesivamente, otro y otro y otro, de forma tal que cada uno de estos fines a su vez pueda ser medio para otro fin. Hasta ahí se va, sí. Entendiendo bien, ¿no? La cuestión es que este proceder no puede llegar al infinito por dos razones. Bueno, no puede llegar al infinito porque sería absurdo, lo cual supone que la naturaleza humana tiene un deseo imposible de satisfacer. Esto se puede refutar por dos vías. Punto número uno, porque los absurdos no se dan en la realidad. Un absurdo, por ejemplo, es un soltero que a su vez está casado. Un absurdo es algo que se contradice a sí mismo. Un soltero que a su vez está casado es algo que no puede existir fuera de la mente. Es una idea. Se da en el nivel del juicio. Por lo mismo, yo llego a ese juicio y lo hago y me doy cuenta de que estoy teniendo una idea que es imposible que corresponda con un objeto real. Por lo mismo, si es absurdo que la naturaleza humana esté anclada en una contradicción de forma tal que desee algo que no pueda ser satisfecho, lo puedo descartar solamente por el absurdo. Pero si esto no satisface a alguien, entonces podemos decir que hay de hecho una solución teórica para la posibilidad de una regresión al infinito o una progresión al infinito. Y es simple y sencillamente que todos estos fines que van ordenándose de algún modo incluso jerárquico, como a su vez medios para posteriores fines, que son medios para posteriores fines, que son medios para posteriores fines, todos se encuentran cierre en un fin de fines. Un fin que Dios, ya a su vez... ¿En Dios dirías? No importa cuál. Sí, por supuesto yo diría que es Dios, o sea, claramente. Pero esa sería la materia. Estamos hablando ahorita nada más de la forma. Sí. Fin de fines. Y este fin de fines es fin tal que ya no es medio para otro fin, sino es el fin de fines. Y con esto se encuentra cierre, completitud y reposo máximo. Sí. No hay manera de que un fin, de que un deseo, no encuentre el deseo que tú quieras. Tú no comprenderías la noción del deseo si de algún modo no lo hubieras satisfecho, aunque te hubiera producido otro. Por lo mismo, la posibilidad de satisfacer un deseo es real. Y si la posibilidad de satisfacer un deseo que solamente tiene una finalidad relativa, la posibilidad de satisfacerlo en sentido absoluto no solamente es real también, sino que está presupuesta. Entonces el planteamiento es lógicamente impecable. Y por ejemplo, alguien podría decir, pero por ejemplo, ¿qué pasa con la posibilidad de competencia, ¿no? La necesidad de competencia, que es parte de la naturaleza humana. Error, eso no es parte de la naturaleza. No es la posibilidad de competencia, o sea, no la posibilidad, las ganas o la competencia en sí, no es algo que se siga de la naturaleza humana. Es una consecuencia de ciertas circunstancias que son posteriores a la naturaleza humana. De la naturaleza humana no se sigue. ¿Qué se sigue de la naturaleza humana? Por ejemplo, la capacidad para reír. Por ser humano puedo reír, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero competir yo contigo, eso no se sigue de la naturaleza humana, se sigue de circunstancias.